Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a poner nuestros ojos de nuevo en Colombia. Ya lo habíamos hecho un par de veces antes. Hoy vamos otra vez a poner nuestros ojos en Colombia. Colombia, para quienes de pronto no están muy al tanto, durante mucho tiempo, yo creo que fue de los pocos países en la región que era una especie de frente contra el socialismo. De hecho, cuando la mayoría de los países de la región estaban llenos de los socialistas, de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, y la región se cubrió de rojo, pues en Colombia teníamos al presidente Álvaro Uribe Vélez, que era pues todo lo contrario y que se peleó de frente con muchos de esos grandes líderes socialistas. Ahora, lastimosamente, Colombia tiene un presidente muy de izquierda, Gustavo Petro, y lo que pasa es que en un año ya son las elecciones presidenciales. Colombia está viviendo un momento muy difícil porque parece que Gustavo Petro está un poco ya, digamos, más abiertamente mostrando lo que es y mostrando sus intenciones. Seguramente ustedes han escuchado que ha estado sacando algunas reformas casi que a la fuerza, decretos bastante complicados y difíciles para el colombiano de a pie. Y, por supuesto, seguramente ustedes han escuchado también y están al tanto de lo que pasó con Miguel Uribe, uno de los precandidatos de la derecha colombiana, que sufrió un intento de asesinato, que todavía está en la clínica luchando por su vida. Entonces, una situación muy complicada en Colombia, además de muchos, lo que hemos visto en las últimas semanas, ataques de terroristas. Colombia viviendo una situación muy grave. Entonces, vamos a poner nuestros ojos hoy en Colombia y a conversar sobre lo que está pasando en este momento y lo que puede pasar para las próximas elecciones, porque además ayer tuvimos la confirmación de que un candidato nuevo que muchos no tenían como en su mente que podía entrar en esta contienda, pues ha decidido que sí se va a lanzar. Estoy hablando de Abelardo de las Priellas, luego les vamos a conversar un poquito para los que no son de Colombia o no lo conocen, pero bueno, para conversar sobre todo esto, hoy he invitado a Carolina Toro. Ella es analista política, comentarista y está con nosotros hoy para contarnos eso, pues para ayudarnos a analizar todo lo que pasa en Colombia. Carolina, buenos días y gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, Vanessa. Pues como siempre es un gusto estar aquí contigo. Yo agregaría a tu introducción que Colombia históricamente siempre había sido un aliado de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, alianza que hoy se está perdiendo gracias a la errática actuación de Gustavo Petro. Es cierto. Carolina, empiezo preguntándote un poco por la situación en cuanto a lo de Miguel Uribe. ¿Por qué? Porque yo creo que la mayoría de la gente, es decir, yo recuerdo que el día después del atentado, tipo que me monté en un Uber y el gringo del Uber me preguntó, me dijo, ay, ayer vi un Colombia, cuando le conté que era de Colombia y me dijo que había visto el video, es decir, esas imágenes impactaron a mucha gente afuera de Colombia, incluso acá en Estados Unidos. Preguntarte para esa gente que de pronto vio esas imágenes y no ha seguido la situación, ¿cómo va eso? ¿Cómo va el caso? ¿Qué se sabe, digamos, por encima para la gente que no tiene la información por encima? ¿Qué se sabe de los responsables del intento de asesinato contra Miguel Uribe y cómo ves tú la actuación del gobierno respecto a eso? Bueno, este es un caso que ha conmovido a todo el país. Es aberrante lo que le hicieron a Miguel Uribe, un hombre, un político formado precisamente para ser presidente, presidenciable completamente, una persona muy querida por el pueblo colombiano y sobre todo un defensor de la democracia. Él ha participado activamente desde el Congreso, haciendo una oposición muy fuerte y férrea contra Gustavo Petro y pues no hizo sino recibir amenazas y pues he leído muchas reacciones y hay una que me gustó mucho y es que la bala que le entró el cerebro a Miguel Uribe salió de la boca de Petro y es muy cierto porque lo que hizo Gustavo Petro todo el tiempo fue provocar. Esa es una de las teorías, ¿no? Que estos actos de provocación que hizo Gustavo Petro en contra de Miguel Uribe, porque siempre decía no pasarán, acusó a su papá, a su abuelo que fue presidente de la República, lo acusó de tortura. Pues salió una cantidad de trinos desafortunados en contra de Miguel que probablemente condujeron a esto. Sin embargo, hay muchas teorías
Todo el país está unido en oración para que obre ese milagro. Ya de hecho el que permanezca vivo es un milagro porque a las circunstancias era para que el 1%, según el médico que lo operó, que es un neurocirujano muy famoso en Colombia, muy reconocido, decía que el 1% sobrevivía y sobrevivió. Entonces, pues ya de alguna manera se empezó a operar ese milagro y ha generado una unión en torno a esta tragedia. Hay teorías tales como que incluso hasta Gustavo Petro estuvo involucrado directamente. Recordemos que una vez, primero desconoció las elecciones, el resultado de las elecciones en Ecuador, diciendo que Noboa no había ganado, que hubo fraude, pero curiosamente fue a su posesión. Una vez estando allá, sin permiso del Congreso, se perdió unos días y después se supo que estuvo en Manta, Ecuador, y Manta es una ciudad que entiendo que es como guarida de criminales y de grupos al margen de la ley, bastante fuerte, y que se hospedó en la mansión de un delincuente. Eso es lo que dicen en una columna de opinión, eh, y que se entrevistó con una persona que está pedida en extradición, alias Fito. Entonces, se ha tejido en torno a este evento teorías en torno a que probablemente tuvo que ver, se dice que estuvo hablando con este criminal, referente al proceso de paz en Colombia, con las disidencias de las FARC. Otros dicen que probablemente estaban hablando del atentado, pero no se sabe. En todo caso, salió a decir el presidente que fue a leer y a escribir su libro, y que escribió 30 páginas sobre la paz y sobre el cambio climático de su libro. Un hombre que no sabe ni escribir un post en X. Difícilmente es creíble esta versión. Entonces, también hay otras personas que dicen que probablemente esto es una actuación de las disidencias de las FARC para cobrarle a Gustavo Petro sus incumplimientos, porque recordemos que Gustavo Petro también tiene rumores de haber acordado con delincuentes en la Picota apoyos, y también de hecho los mismos guerrilleros han dicho que apoyaron a Gustavo Petro tanto desde el estallido social como en el momento de la campaña, con muchos votos. Entonces, nada bueno, nada claro, nada limpio acompaña a Gustavo Petro, y pues sin lugar a dudas es uno de los culpables de este atentado que tiene a Miguel hoy en día en la situación en que está. Bueno, pues hablando de Gustavo Petro, ayer yo creo que muchas personas estuvieron viendo clips de un discurso que dio el presidente. Ya tú, Carolina, nos darás el contexto, pero un poco para iniciar hablando de eso, porque yo creo que hay que ver cómo habla, hay que escuchar a Gustavo Petro para entender que este hombre definitivamente no está bien, algo le pasa, evidentemente de pronto no tenemos las pruebas de saber exactamente qué le pasa, pero creo que es muy claro que algo le pasa, y eso es aún más preocupante cuando uno tiene a alguien, un presidente de izquierda tan extrema que fue guerrillero, pero que además es evidente que no está bien. Entonces, por ejemplo, esto les vamos a mostrar algunos clips de un discurso para que ustedes, de pronto los que no han visto y los que lo han visto, pues para que lo recuerden y si quieren se rían, porque mucha gente riéndose de esto, otra preocupándose, las dos emociones yo creo que muy válidas. Entonces les vamos a mostrar algunos clips. Por ejemplo, miremos este clip donde al presidente simplemente se le olvida lo que estaba diciendo. 1918, y el que salvó de la peste y salvó a muchos y muchísimas bogotanas de ese momento fue el San Juan de Dios. ¿Cómo lo pagan con desacredito? ¿Cómo es que se dice? Sí, ya se me olvidó. Bueno, Carolina, cuéntanos un poco para empezar el contexto de esto qué era, qué fue lo que pasó esa noche en ese discurso. Pues él el lunes tenía programado hacer uno de sus acostumbrados consejos de ministros televisados, que no es sino nada más que una parodia porque es absoluto desorden, y lo canceló. Al parecer estaba de agenda privada, entonces se dice que probablemente siguió con esa rasca o borrachera, y probablemente estaba ebrio o estaba bajo los efectos de alguna medicina o alguna droga. Hizo un consejo de ministros, no recuerdo si fue ese mismo día o el día anterior, cuando lo repitió, hizo esa intervención, sobre todo porque hay un ruido muy generalizado en torno al mal servicio de salud. Recordemos que él intervino la mayoría de las EPS, entre esas la más grande,
la del grupo Queralty Sanitas, intervención que hace poco fue deslegitimada por la Corte y ahora el grupo Queralty sale a demandar a Gustavo Petro porque en efecto la intervención lo que hizo fue generarle no solamente un pésimo servicio a los ciudadanos porque el servicio de salud menguó increíble, sino también unas enormes pérdidas millonarias. Entonces, él está defendiéndose y en torno a esa, la locución fue como pretender explicar con cifras salidas, yo no sé de dónde, que se habían robado toda la plata, hablaba de 100.000 millones de pesos cuando los informes de la Contraloría hablaban de 32.000, pero pareciera que uno no sabe, en un discurso dice que las EPS son las que deben, no el gobierno, cuando todos vimos el famoso chuchuchu que él dijo que el día que quisiera acabarlo las acabaría y en efecto fue lo que logró. Hoy en día las tutelas por error, por retraso en el servicio han crecido un 70% y adicional a eso se han muerto una cantidad de personas por no tener medicamentos disponibles. Entonces es una crisis latente y real y él ahora pretende lavarse las manos hablando sobre esta plata que está embolatada, que si bien es cierto, habría que tener una intervención o lo que la investigación o lo que diera lugar no necesariamente requería destruir el servicio como fue lo que hizo, destruyó uno de los mejores servicios de salud mundial, que era el colombiano. Entonces sale completamente eh, delirante diciendo una cantidad de sandeces sin poder hilar ideas, hablando trabado, llegó a decir incluso que había que traerse la Estatua de la Libertad a Cartagena, en realidad no sabía pronunciar ninguna palabra que le resultó, hizo muchos errores. No, este es uno de los tantos clips que hay por redes, pero estaba completamente fuera de sus cabales este señor. Ya definitivamente la dignidad presidencial en manos de Gustavo Petro quedó más abajo del piso, entonces por eso no se extraña que cualquiera crea que pueda ser presidente y tengamos más de 74 precandidatos, candidatos inscritos en la registraduría, ¿no? La vara quedó muy bajita. Sí, bueno, pues muy preocupante eso de la salud, sobre todo, porque yo creo que a mí es una de las cosas que más me preocupan, porque yo siempre digo, bueno, si alguien se queda sin empleo, pues al fin y al cabo, no sé, tiene unos meses que la familia le ayuda, alguien le ayuda, incluso puede ir del país, pero si alguien tiene una enfermedad grave y no puede conseguir la medicina o no puede, digamos, tener acceso al médico necesario, es que estamos hablando de vidas que se pueden acabar muy rápido, en cuestión de días. Entonces es muy triste lo que está pasando en Colombia con la cuestión de la salud y es muy triste que quien esté a cargo de eso sea un presidente que, ya repetimos, se ve evidentemente que algo le pasa. Ahora veamos este clip. Aquí es Petro diciendo que tiene ganas de vomitar. Veamos esto. Entonces, esta cifra pues es atortonante. Se llevaron en un año 4,22 billones. Y entonces hay cosas peores. Todo esto casi me da patatús leyendo. Dan ganas de vomitar. Yo estoy pálido en este momento, pero bueno. Uso y destino que las EPS, todas. Carolina, es decir, digamos en general, ¿tú qué piensas que está pasando en ese ambiente más cercano a Gustavo Petro? Es decir, ¿quién está tomando las decisiones? Vimos la salida de Laura Sarabia, que es pues entendíamos que era la mano derecha del presidente, y está lleno también de personajes que en realidad es que uno los podría catalogar de delincuentes. Y si el presidente está tan mal como lo estamos viendo en esos videos, eh, ¿tú cómo crees que se están tomando las decisiones o quién está tomando las decisiones o él en qué estado o en qué estado de gravedad, digamos, de conciencia crees tú que está él? O si se pierde por días, no sé. Esto es una completa película de terror, o sea, es que ni siquiera podemos hablar de novela, porque lo novelesco era sus apariciones en Panamá con un travesti siendo él un hombre casado, pero es que esto ya supera cualquier criterio lógico. Fíjate que nombra solamente activistas. Entonces, Laura Sarabia, primero, pues defender a una persona con cualquier cantidad de investigaciones en contra, incluso con un aparente suicidio en torno a
a un caso en donde se le está juzgando a ella la tenencia de un dinero que no pudo justificar y la tortura a una empleada a la cual le violaron todos los derechos laborales que tanto ellos aparentemente defienden. Tener a Laura Sarabia en torno, mantenerla tanto tiempo después de tantas denuncias, porque además ha tenido otros escándalos de corrupción y en los cargos que ha ostentado, pues ya decía mucho de él. Ya en su carta de despedida, en un post que hizo en X, él habla le dice codiciosa, entonces no sé qué le habrá pasado ahí. Yo creo que ella hábilmente se retira porque probablemente ve el gran error que van a cometer con los pasaportes, toda vez que pretenden que los pasaportes los expida la imprenta nacional con un contrato que todavía no existe, que a su vez van a subcontratar con el gobierno de Portugal. Entonces, o yo no sé si es el gobierno o una empresa en Portugal. El caso es que ella se aparta de esa discusión y adicional a eso nombra, o sea, es que es aterrador, nombra de jefe de gabinete a un señor que se llama Alfredo Sade, que es un petrista, bueno, que ha brincado también de diferentes, al igual que Roy y de Benedetti han brincado de diferentes partidos, venía de pedir aval en el Centro Democrático, de hecho, y es una persona completamente incendiaria, o sea, en pandemia cogía una pelota yo tengo una parecida, una pelota que se parecía a la célula del COVID y decía que el COVID se mataba así, la cortaba con un cuchillo. Es un tipo absolutamente loco que ha tenido corbatas, se le ha probado que ha tenido corbatas en el gobierno, pretendió nombrarlo como gerente de aguas en La Guajira, en una empresa que hay y no pudo, se le cayó porque hubo un escándalo nacional en torno a la gestión y las competencias de este señor. Es una persona que ha dicho constantemente que hay que cerrar el Congreso, que Gustavo Petro tiene que gobernar 20 años más, que hay que hacer una constituyente, pero empezó a decirlo desde el día uno del gobierno. O sea, no es una persona que hasta ahora esté saliendo del closet, no, el tipo además no es pastor. O sea, ninguna iglesia colombiana cristiana lo ha acreditado como pastor. Entonces nombra a esta persona como jefe de gabinete y al parecer se tuvo que pisar algunos callos con Laura Sarabia, como enviándole contraórdenes. Dice que el señor dijo que las citas para solicitar pasaportes de los extranjeros en todos los consulados se tenían que ir aplazando para que alcanzaran los que había. Entonces, pues Laura Sarabia se retira, deja a este señor como jefe de gabinete y completa la cereza del pastel es que nombra una exmilitante del M-19, una señora que no tiene absolutamente ninguna experiencia en carrera diplomática ni nada de eso, sino que su mayor mérito es alabar a Chávez, a defender las últimas elecciones de Maduro y pues es una comunista declarada. Entonces, es la persona que nombra como canciller, que no habla inglés, dicen hoy en día que es el menor de los problemas, sino es su talante beligerante, guerrillero, pues una persona que represente hacia Colombia, por no hablar de su impacto, porque yo te digo que es completamente desagradable. Entonces, yo creo que las personas que están en torno, para responder tu pregunta, las personas que están en torno a él, yo creo que por una parte, pues saben que no tiene la capacidad, saben sus andanzas. De hecho, pues el mismo exministro Leiva, que hace poco sacó otra carta en donde entrega unos detalles horrorosos, o sea, de decir que lo tenían que sacar arrastrado, que se había defecado en el avión, o sea, unas cosas grotescas. Eh, y, pues la gente sabe que yo presumo que Petro lo que quería era poder, pero él no quería trabajar, por eso nunca madruga, por eso nunca llega a tiempo y pues todo el tiempo está nombrando a esos activistas. Ya tiene acaba de anunciar que va a haber otro remesón en su gabinete porque acusa a sus ministros de traicioneros, que no han cumplido el programa de gobierno y lleva más de 67 cambios en los ministros y le falta un año de gobierno. ¿Cuánto más falta? Entonces, yo creo que él sabe que no pudo consolidar un equipo. Acusó a las mujeres de vivir en vendetta. En el último Consejo de Ministros dijo que las mujeres le ocupaban el 80% de su tiempo porque le toca estar resolviendo las vendetas que hay entre mujeres en su gobierno. Entonces es un tipo machista, no tiene capacidad. Yo creo que el que gobierna de fondo es Benedetti y que lo debe tener sobornado presuntamente con algo que debe saber, como él lo dijo en los audios que se filtraron con Laura Sarabia, en donde repitió que si él hablaba, pues se iban todos presos.
Se caían todos. Bueno, para terminar, para terminar nuestros clips de Petro, tenemos un último clip de Petro haciendo sumas. Veámoslo sobre las matemáticas de Petro. Está el público mayoritario, 50 más 1. ¿Cuánto es? 49, algo. Carolina, yo te voy a decir una cosa. Para mí, esta es la prueba de que ese hombre sí está o borracho o drogado, porque es que no le están diciendo, es decir, 50 más uno. Es decir, no hay, yo no sé, un niño de 5 años sabe cuánto es 50 más uno. No hay forma de que alguien, yo creo que hasta las personas normalmente borrachas saben cuánto es 50 más uno. No, Entonces, para mí esta es la prueba de que este hombre sí está teniendo un problema muy grave de drogas. Ahora, ¿cómo influye esto? Ya paso, digamos, a preguntarte sobre las elecciones que vienen, porque él siempre ha tenido, digamos, él siempre ha sido un socialista, siempre ha tenido ese carácter violento, estuvo en el M-19, pero si a eso ahora le sumamos que está en una situación tan mal que no se puede controlar ni siquiera antes de salir a dar un discurso, eso es aún más preocupante. ¿Cómo ves el panorama para las elecciones del 2026? También un poco para la gente que no está al tanto de lo que pasa en Colombia. ¿Qué ha dicho Petro respecto a eso? ¿Tú ves la posibilidad de que él o se quede o quiera una reelección o cancele las elecciones o algo así extraño? pues pareciera que lo que está pretendiendo con los pasaportes, copiando lo que ha pasado en Venezuela, es precisamente eso, como ambientar un escenario para decir después que no hay confianza, que no hay situaciones de seguridad que permitan unas elecciones limpias y transparentes. Entonces eso es como el miedo que hay ahora, y es que utilice todo lo que está haciendo para aplazar las elecciones, porque pues ya todos sus esbirros salieron a decir que tiene que haber una constituyente y que tiene que haber una reelección de él. Eh, Él no tiene todavía un candidato claro como que pueda llevar sus banderas, si quisiera decir algún legado de él. Ahí se están peleando muchos, pero de todas formas preocupa que más de un 30%, entre un 30 y un 40% todavía valen su pésima gestión. ¿Y esto por qué? Pues porque la burocracia se ha incrementado increíble, se ha casi que duplicado. Entonces, pues, si tienes una cantidad de subsidios, si tienes una cantidad de personas contratadas por el Estado, pues tienes una masa electoral importante, porque vemos que en las calles él ya no lo apoyan. Él, para que medio pueda llenar la Plaza de Bolívar, tiene que traerse a todos los indígenas del Cauca, traerse a la minga indígena. Entonces, el pueblo no tiene. Aparte, eso tiene la chequera pues, para corromper las elecciones, que también es lo preocupante. Así como fueron a las cárceles a buscar apoyo de los criminales, así como ahora la guerrilla que aceptó que lo apoyó en el estallido social y en las elecciones, pueden tomarse pueblos y obligar a la gente a votar por él o por el que diga él. Entonces, sí preocupa que todavía exista ese 30% de personas que justifiquen todo lo que haga Petro, y eso pues es algo que no va a cambiar. Lo pueden ver de nuevo contando dinero, lo pueden ver cometiendo el peor crimen, y siempre van a salir a limpiarle la cara, sobre todo porque tiene el aparato estatal montado en torno a su defensa. Cualquier cantidad de contratos hay pagando influenciadores, periodistas. Se apropió del canal público de RTBC, que todo el tiempo está mintiendo en favor de él. Entonces, es muy preocupante, y sobre todo que ya viendo 74 candidatos, se habla mucho de la unión. Punteado Vicky Dávila, que yo creo que ya llegó a su techo y ya empezó su declive, porque ella no sale del discurso de que tengo las manos limpias. Es una mujer que pues no propone, que es completamente incompetente para gobernar un país, y que todo su mérito en torno a destapar y hacer la mejor oposición que Colombia pudo haber tenido durante 2 años y medio a Petro, de ahí no sale. Entonces es una mujer que claramente esa espuma se le está bajando. El centro parece fuerte, pero recordemos que en las anteriores encuestas también el centro empezaba punteando Fajardo, y pues de algún momento se empieza a bajar, y sobre todo el escándalo. Acuérdense que Centro es Partido Verde, todo el escándalo que ha acompañado al Partido Verde, en donde su fundador está hoy en día con una orden de captura por haberse robado la plata de los colombianos. Y pues ahí empiezan a salir y a salpicarse el presidente del gobierno. Ya sabemos que el expresidente del Congreso, del Senado, el expresidente de la Cámara del Partido Verde, pues fueron los que movilizaron, o de alguna forma recibieron las maletas llenas de dinero para influir en las reformas y aprobar lo que Petro quería. Entonces, uno no ve esa unión todavía. Los candidatos fuertes
ahí estamos esperando la consulta del Centro Democrático, pero entonces sale un nuevo contrincante, un nuevo actor que es, como tú lo decías, Abelardo de la Espriella, una persona que pues sin lugar a dudas no tiene necesidad de dejar su vida idílica en Europa con sus negocios, y es una persona muy exitosa en el mundo laboral, jurídico y empresarial. Entonces uno diría, bueno, es una persona que se está apropiando de salvar esta patria y pareciera ser como ese candidato que muchas personas quieren tener, muy al estilo Milei o Bukele. Entonces, pues pareciera que ya empieza a coger forma esta oposición, pero pues nos preocupa mucho qué pasa con María Fernanda Cabal, una persona también formada, con una fortaleza verdadera derecha, qué va a pasar con ella y con la consulta popular, porque también se la está disputando con Paloma, que también es una mujer muy competente. Entonces, yo lo veo complejo, la verdad que si no se unen al final de la historia, pues puede pasar lo que nos pasó en las anteriores elecciones, que llega un caballo de Troya, que en mi criterio puede ser incluso la misma Vicky Dávila, y pues restarnos votos para que vuelva a ganar el que diga Petro, a pesar de este nefasto gobierno que ha tenido. Sí. Bueno, vamos a ver una encuesta, a ver, para que la gente más o menos vea cómo van las cosas y quiénes están primeros, porque en esta encuesta aparece Miguel Uribe de primero con 13,7%, luego sigue Vicky Dávila con 11,5% y luego sigue Gustavo Bolívar, que pues es de Petro, para quienes no saben, que tiene 10,5%. Entonces, Carolina, vamos como un poco a explicar cómo sería este panorama, porque para empezar, empiezo preguntándote por Gustavo Bolívar. ¿Tú crees, cómo está la relación entre Gustavo Bolívar y Petro? ¿Tú crees que Petro le daría como sus banderas, por decirlo de alguna forma, a Gustavo Bolívar? ¿O que incluso ahí pudiera haber una pelea de poder? ¿O cómo ves a este señor? O puede ser una puesta en escena, no sabemos, porque lo trató muy mal en un consejo de ministros, pareciera que le dio la espalda, eh, pero él ya está saliendo con toda su campaña diciendo que se va a caminar Colombia, ¿no? Entonces, la salida que tuvo del cargo que tuvo en Prosperidad Social, pues como que no fue la más amigable. Entonces, dudaría. De todas maneras, fíjense que hay algo importante que yo creo que también el mismo Gustavo Petro pudo advertir, y es que en boca de Petro él decía que le dijo a Claudia López, de hecho lo comentó hace poco Claudia López, que sin el apoyo de Petro nadie gana en Bogotá. Bogotá es abiertamente mamerto, ha ganado la izquierda tristemente muchas veces. Entonces es curioso que el candidato de Petro haya ocupado un indigno tercer puesto en la alcaldía de Bogotá. Creería yo que no es el candidato que Petro creería tener, creería con el que pudiera ganar, a pesar de toda su maquinaria. Suena mucho María José Pizarro, han hablado de Carolina Corcho, pero pues ellos van a hacer una consulta interna también para ver a quién eligen. Pero esto ha generado bastantes fricciones. Yo creo que al final de la historia entre ellos mismos, así como salió un exministro como Leiva, Alejandro Gaviria, la señora, ay, se me olvida el nombre, una que era de agricultura liberal, muy querida, pero pues también cayó en la tentación de Petro. Todos han salido a hablar mal de él, pues los mismos del gobierno. Y fíjate que tú ahora que me preguntabas que quién está quién toma las decisiones, ahora el escándalo es que hay una niña de 22 años que tiene un poder increíble, que es de las que, por ejemplo, llega algún alto funcionario a pedirle unas firmas a Petro, esto contado por uno de los mejores periodistas de Colombia, Melquisedec Torres, y ella lee, ve los papeles y le dice, presidente, no firme, y él no firma. Es una niña de 22 años que incluso le están haciendo un escándalo ahora porque en un avión de las fuerzas militares se fue a visitar a su familia a Valledupar con su hermana. Entonces, pareciera que está dándole el poder a unas niñas de 22, 25 años sin formación y sin nada, y están tomando decisiones. No sabría uno qué espera él, esperemos, se están todos dividiendo mucho y están peleando mucho, hay muchas rencillas, pero esperemos a ver con qué candidato va a salir, pero lo más importante es que la oposición se una, y esperemos que los del centro, como siempre, pues no vayan a llegar a dividir, porque en ese afán de hacerse contar, pues lo que hacen es cometer una irresponsabilidad enorme y dejar en manos del país de una persona como Gustavo Petro o el que él elija. Y Vicky Dávila pues también debería entrar a reflexionar su papel ahí, porque no le está aportando nada a la democracia más que un show y un oportunismo del cual ella tampoco va a salir beneficiada.
Claro, sí, es que yo vuelvo simplemente a hacer un paréntesis con eso, porque sí es evidente que hay un presidente que durante por lo menos un día entero, por ejemplo, no está presente. Tiene que haber alguien que sea el que tome las decisiones cuando él no está presente porque está, no sé, borracho o Dicen lo que que es sea que esté. Benedetti, pero fíjate que ahora hablan de estas niñas, entonces no sé. Claro, y pueden ser muchas personas al tiempo. Puede ser que, no sé, una de esas niñas esté encargada de ciertas cosas, Benedetti en general, pero es muy peligroso ese tipo de cosas porque no se sabe en realidad quién es el que está No, armando, aunque sea por un día o por y, unas y horas. él, y pareciera que su figura es más como provocadora, como de generar caos. Fíjate que sacó un decretazo ahora, un decreto completamente absurdo, en donde le quita la competencia al Consejo de Estado para que conozca de las tutelas contra el presidente. Primero porque es abiertamente inconstitucional, o sea, él no puede vía decreto cambiar una ley estatutaria. Eh, pero ¿quién hace eso? Entonces dice, no, a partir, según el decreto, todas las demandas contra él puede ahora conocerlo los jueces del circuito, hágame el favor. Entonces, pues ya obviamente está demandado el decreto. Entonces uno dice, pero ¿por qué hace esto? O sea, claro, es un decreto que además, fíjense que también hay una persona muy importante de la cual no hemos hablado y es el nuevo ministro de Justicia, que fue fiscal general de la Nación, abierto enemigo de Uribe. Y se me olvida el nombre mientras lo sigo describiendo, que este señor acaba de ser nombrado por él y fue el creador de este decreto, y adicional a eso está todo el tiempo promoviendo que debe haber una constituyente. Entonces, pues muy grave porque quieren romper con toda la institucionalidad, la, la división de poderes y pues esto es, miren, Venezuela aguantó y todavía sigue medio viva porque tiene petróleo, pero Colombia no lo tiene. Claramente los aguacates no iban a reemplazar los ingresos por petróleo. Ya sabemos la pésima ejecución que hay en Ecopetrol, en donde se ha dejado de ganar muchos, muchos millones. Y ahora este señor, pues, uno pretendería, ¿qué es lo que está? Pareciera que lo está poniendo. Yo estaba leyendo un trino que escribió el hijo de Álvaro Uribe Vélez y decía que pareciera que pues si bien es cierto, Venezuela tenía el petróleo, Colombia lo que tiene son los ingresos por narcotráfico, La porque se han coca. crecido más del 70% los cultivos. Entonces, ¿quién está financiando al final todo esto y quién es el que al final está gobernando? Pensar que la guerrilla gobierna es una locura, no. Pareciera que esto es un narcogobierno. Claro, la coca. Bueno, para terminar, vamos a ver, esto es el video de Abelardo de las Priellas, como su, ¿qué diría yo? Su video de lanzamiento de no sé, pre-campaña, de Va a inscribirse. empezar a Veamos, recoger firmas. ajá, veamos este video un poco para los que no lo conocen, que tengan de pronto una sensación de quién es este señor. Colombianos, hace años le dije al país, con el alma llena de patriotismo y la razón colmada de alertas, que solo entraría en la política en un caso extremo. Solo me metería en política en un caso de extrema necesidad para salvar el país. Ese momento ha llegado. Colombia vive hoy sus horas más oscuras. La tragedia ya no es una posibilidad remota, es una realidad que clama por nosotros los patriotas que no estamos dispuestos a dejarla sucumbir. Un hombre no puede escapar de su destino y debe hacer lo que sea necesario por la salud de la República. Y cuando la patria llama a sus buenos hijos, tienen el deber sagrado de responder. A mí me parece claro que esto como que mueve por completo el Va a tablero de cambiar el ajedrez. mapa. Sí, Así. porque para quienes no lo conocen, a ver, por encima, a mí qué me parece, cuál es la impresión que yo tengo de Abelardo de la Espriella. Por un lado, que yo creo que es un hombre que evidentemente defiende lo que en general alguien puede decir como empresarios, libre mercado, digamos que en economía yo creo que es un hombre claro en ese tipo de cosas. Y por el otro lado, lo que me parece muy particular es que yo creo que es ese tipo de persona que tiene el carácter para hacer otras cosas que de pronto a otros les daría miedo hacer. Y eso es muy importante porque hay gente que de pronto puede tener buenas intenciones, que yo creo que, por ejemplo, podría ser el caso de Iván Duque. Yo creo que Iván Duque tenía buenas intenciones, pero yo creo que en ciertas ocasiones no tuvo el coraje para hacer cosas que de pronto lo pudieron haber metido en problemas, pero que eran necesarias hacer. Yo creo que Abelardo de las Priellas es el tipo de personaje que sí tiene el coraje para
a hacer ciertas cosas, como por ejemplo cuando veíamos al presidente Uribe incluso bombardear campamentos en otros países, así se metiera en un problema. Yo creo que es el tipo de cosas que la Espriella podría hacer. Entonces te pregunto, Caro, para terminar un poco, ¿tú cómo lo ves a Abelardo? Y también cómo ves, digamos, es decir, tú ves, por ejemplo, una posibilidad, porque ¿qué va a pasar con María Fernanda Cabal, con Paloma? ¿Tú ves una posibilidad de que ellas se unan? O, es decir, ¿cómo ves cómo se puede configurar esto ahora ya con la entrada de Abelardo de la Espriella? Pues Abelardo Lesprilla tiene bastante aceptación, precisamente porque su discurso ha sido muy de mano dura. Primero porque él, él tiene la autoridad para hablar, toda vez que es una persona que se ha formado, es un abogado, probablemente con una de las firmas más famosas en Colombia y pues, en Latinoamérica. Y es una persona que ha sido todo el tiempo consistente en su apoyo al presidente Uribe. De hecho, lo propuso como fórmula vicepresidencial. María Fernanda Cabal ayer también dijo lo mismo. Entonces, pero pues entiendo yo que él no comparte mucho de algunas de los postulados del partido, o de pronto, no sé, él no se va a querer lanzar por el Partido Centro Democrático, sino que lo quiere hacer por firmas. Es una persona defensora, de hecho sí ha sido defensor de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, aparte de ser una persona competente, tiene ese carácter, porque es que a uno como ciudadano le agrada mucho oír que no solamente va a tener mano dura con los violentos y los salvajes y estos bandidos, sino que también los va a llevar a la justicia. O sea, cuando dicen que va a sacar a Petro, una persona, Abelardo de la Espriella como presidente mañana no solamente saca a Petro del poder, sino también vamos a ver a Petro en una corte, porque es que todo lo que ha hecho Petro no puede quedar impune. Lo mismo todos sus bandidos. Entonces, él tiene el carácter, conoce, ha estado, tiene una plataforma que se llama Defensores de la Patria, a través de las cuales está movilizando que las personas se inscriban, y ahora va a empezar una tarea importante de recolección de firmas, presumo, y muchas personas lo están apoyando por eso. ¿Qué va a pasar con María Fernanda y con Paloma? Pues no sé, yo no nombro al otro, pues que hay otro congresista que no veo ni pies ni cabeza porque está ahí en la consulta, pero pensemos en María Fernanda y en Paloma, y uno diría, bueno, de pronto puede haber una alianza, puede haber una fórmula vicepresidencial, o probablemente sea si al resultar vencedora María Fernanda sea la candidata de ella y Abelardo el vice, no sé si eso esté dispuesto a hacerlo Abelardo. Yo creo que las encuestas van a dar como ese derrotero también. Esperemos, porque a mí me produce ansiedad, en lo personal me produce ansiedad, pues porque yo he sido una fan de María Fernanda Cabal todo el tiempo, pero pues no puedo desconocer que la idea de que Abelardo de la Espriella llegue al escenario político me gusta su forma, me gusta su talante, me parece que es un hombre comprometido con el país, y que esto de que se meta en este borolo y deje su comodidad en Europa, esto es una auténtica pasión y convicción y vocación por el servicio y por salvar la patria, porque es que aquí no nos estamos jugando 4 años en manos de la izquierda, aquí nos estamos jugando la continuidad de la República, aquí nos estamos jugando nuestras libertades. Y recuerden, y lo hemos visto, es que un tirano normalmente llega por las urnas, pero normalmente ¿cómo es que hay que sacarlo? Por las armas. Y 60 años lleva Cuba, más de 20 lleva Venezuela y no ha podido. Y el colombiano no tiene el coraje que tiene un peruano de sacar un presidente. Aquí en Colombia, de hecho, se venden muy fácil las conciencias, entonces muy difícilmente vamos a poder salir de ese socialismo del siglo XXI, de ese narcosocialismo, como bien lo llama Jerónimo Uribe, si no tenemos una persona con el carácter que caracteriza a Abelardo de la Espriella, incluso a María Fernanda Cabal también, que me gusta mucho. Bueno, Caro, pues muchas gracias por acompañarnos hoy a analizar lo que está pasando en Colombia. No, a ti por la invitación, y pues siempre acá abierta a lo que quieras opinar de nuestro país, porque nos duele, y así estemos por fuera, viviendo por fuera, tenemos que poner nuestro granito de arena para construir y salvarnos de Gustavo Petro y de todo ese socialismo del siglo XXI que con la Agenda 2030 que está captando, que está acabando con el planeta. Pues muchas gracias, Carolina, también a todos ustedes que nos acompañaron hoy. Pues como ven, ya vieron, el panorama en Colombia es bastante complicado, pero también es muy interesante ver qué va a pasar con el futuro de un país que, ya decíamos, durante tanto tiempo fue el muro de contención contra el socialismo, y yo creo que ahora se pone a prueba, porque también otro asunto muy importante de los colombianos es que los colombianos durante mucho tiempo vivieron en una guerra con unas FARC que prácticamente estuvieron a punto de tomarse el país hasta que llega el presidente Uribe,
Pero en medio de todo eso pasaron muchas cosas. Por ejemplo, hubo grupos de autodefensa que en realidad eran, en su inicio, eran campesinos y gente que decidió armarse para pelear con la guerrilla. Sí, Colombia tiene una historia de violencia tanto de un lado como del otro lado, tiene una historia también de líderes muy valientes, por supuesto, entre ellos yo creo que el principal, el presidente Uribe. Entonces es muy interesante ver qué va a pasar ahora y si Colombia va a lograr en el 2026, que se supone que son las elecciones, sacar de una vez a Gustavo Petro o cómo se va a desarrollar el asunto. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Como siempre, les recuerdo que todos nuestros análisis, nuestras columnas, las noticias, todo está en nuestra página web para que estén al tanto de más importantes hechos de la región, como lo que está pasando en este momento en Colombia. Nuestros podcasts también, por supuesto, recordarles que los pueden escuchar en Spotify, también en Roku y en todas las plataformas de podcast que ustedes prefieran. Ahí pueden escuchar todos nuestros podcasts y pues muchas gracias por este nuevo episodio y nos vemos la próxima semana.